hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos. Cortamos la semana. ¿Es una excusa? Sí, es una excusa, pero está buenísimo poder cortar la semana con una reunión de amigos, comiendo un buen asado o lo que la noche depare. Hoy tenemos asado y, como siempre, el anfitrión. Pablito, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches para todos. Efectivamente, hoy nos reúne el asado nuevamente en esta excusa que tenemos ya como cada semana. Hoy, este es el octavo ya. Mirá si nos estará yendo bien. Octavo programa. En el octavo programa, el conductor, el designado, sí, tomó vacaciones. Con la plata se va de vacaciones. Yo le voy a decir una cosa, sáquele mano, porque cuando usted no vino, él le sacó mano. Aprovechese y sáquese nomás las ganas. Pero bueno, la verdad que hice 15 días a Marul, en carpa. Es un gusto, ¿no? Cada uno con la plata hace lo que quiere. Pero bueno, lo importante es darse los gustos en vida. Comer alguna mojarrita, alguna vieja del agua ahí del río. No, si lo veo. Yo lo veo muy salvaje, así para la vida silvestre. Bueno, hoy nos reúne el asado de Carnicería Blengino. Hoy tenemos costillita de cerdo, costilla de vaca, chorizo, morcilla, completito el asado, así que gracias a Carnicería Blengino, ahí a Sergio y a toda la familia que hoy hace posible también que podemos estar saliendo aquí en nuestro programa. Bueno, hoy va a ser una linda noche, creo que va a estar bueno, porque muchos como yo no tenemos tantos conceptos de qué se trata esto, de lo otro, y está bueno para aprender y aparte para conocerlo un poco más. Hoy estamos con el padre Gabriel. ¿Cómo anda, Gabriel? Padre. ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Bueno, hoy me va a tener que desburrar de un montón de cosas, de terminología y demás, que no las manejo. No pasé la comunión, no llegué a pasar la comunión. Tuve prioridades deportivas. Pero bueno, así que algunas cosas que no las manejo. Trajo el cosito para tirarle agua, ¿no? Habría que hacer un exorcismo. Está más o menos a esa altura. No me confesé nunca. Estás teniendo El día que me confiese, creo que voy a estar como 14 días más o menos, porque nunca me he confesado. ¿Está mal eso, padre? ¿Qué cosa? ¿No haberse confesado nunca? No, yo creo que cada uno tiene que responder a lo que la conciencia le va diciendo. Y el que hace 20 años que no se confiesa, no es problema, porque el cura, yo me voy de tema, al cura no le interesa escuchar el pecado, al cura le interesa decir yo te absuelvo, yo te perdono. Y ver cómo el rostro de quien experimenta el perdón se va feliz y en paz, ya está. Es decir, lo hecho no es lo importante, es parte de la confesión, pero no es lo más importante, así que tranqui, con 10 minutos estamos bien. Perfecto. Bueno, y vamos a hablar un poquito también de Bueno, Papa Francisco. estamos en una época especial, ¿no? En un tiempo especial donde la iglesia está precisamente debatiéndose para dónde va y no sé si cuando salga el programa si ya tendremos Papa nuevo o no, pero también explicar un poquito, ¿no?, lo que es el cónclave, porque muchos que el cónclave, que se encierran, que no se encierran, que la fumata blanca, que la fumata negra, y todo, opinan todo, pero vamos a la fuente a que nos expliquen también poder explicar un poquito, y también, ¿no?, qué es lo que fue o qué es lo que ha sido, ¿no?, el papado de Bergoglio, de Francisco para el mundo, en definitiva, o todos los creyentes de la fe cristiana. Sí, yo creo que uno cuando tiene que hablar algo de que ya pasó, porque de hecho son 10, 12 días de la muerte de Francisco, se hace difícil todavía, por ahí habrá que tomarse un tiempo y largo por ahí para ver la historia, pero sin duda en el marco de lo que estamos viviendo en este tiempo de cónclave, desde que muere hasta hoy, ha sido una figura que ha impactado al mundo, porque más allá de las anécdotas, de los escritos, de los videos que van apareciendo, de las actitudes que ha tenido, no hay duda que la repercusión que tiene hoy es alguien que ha marcado la historia, ¿sí? La historia de la Iglesia, y yo me animo a decir un poco más allá, ¿no? Países donde la religión oficial no es la católica, por ejemplo países musulmanes,
han declarado el duelo, se han unido, porque han visto en Francisco a alguien que trascendía lo meramente el pastor de la Iglesia Católica. Así que yo creo que, y nosotros recién ahora vamos entendiendo algo o viendo algo, pero ha marcado la historia. En términos prácticos, ¿cómo se baja esa línea? Digamos, a ver, tenemos Papa Nuevo, nos trasladamos al 2013, tenemos Papa Nuevo, Papa Argentino. ¿Cómo bajan las ideas? O sea, ¿cómo va cambiando el trabajo de la Iglesia con el fiel, con la persona, en cada una de las parroquias? Sí, yo creo que tal vez el gran desafío de lo que hizo Francisco es que logró que estas cosas puedan aterrizar más rápido, pero desde nuestro lugar, ¿no? Es decir, el mundo es tan grande, hay tantas culturas, creo que para nosotros, llamémosle, digerir todo eso nos fue mucho más sencillo, porque la terminología, la manera de pensar y demás es nuestra, es bien argentina, y si abrimos un poquito el panorama y lo globalizamos, bien latino, ¿no? Y veníamos de un perfil completamente distinto, un alemán frío, que se comunicaba y antes poco. Un polaco, es decir, claro, con gestos pero distintos, porque somos distintos unos de otros y somos distintos culturalmente. Me acuerdo cuando los primeros discursos de Francisco, imaginémonos que el Vatican News, que es la agencia de información vaticana, tenía que traducir palabras de Francisco, bien argentino y para ser más puntual, bien porteño. Casi en lunfardo alguna. Claro, pues imagínense pasar primeriar, cuando Francisco habla de que Dios nos primerea, nos sale al encuentro, cuando dice primeriar, ¿cómo lo traducí? Al inglés, al alemán, a cualquier otro idioma, el mismo italiano. Entonces esto ha ido generando. Ahora yo creo que la bajada es la que a través de los documentos, ¿sí?, que el Papa va dando, el primero, la alegría del Evangelio, que ha marcado todo su pontificado, y después no hay duda que los gestos y los signos, el pontificado de Francisco ha sido de gestos y de signos. Si hacemos un poquitito de memoria, los últimos grandes signos fue el del abuelo, como puede tener cualquiera, un abuelo de 88 años, apareciendo en San Pedro, en la Basílica, lo que eso implica, en su silla de ruedas, camiseta blanca, el ponchito que yo me imagino se lo había arreglado alguien de acá detrás de la sierra, pero era el ponchito que todos de chicos hemos tenido, y saludando a la gente, ¿no? Y con su mochilita del oxígeno, mostrándose en la fragilidad en la que él estaba. Es un esfuerzo muy grande para llegar. Y que tal vez lo complicó. Sin duda. Tenía claro para dónde iba. ¿Se acuerdan que muchos médicos decían que Francisco era muy buen papa, pero muy mal paciente? Porque bueno, ha hecho un poco de lo suyo hasta el extremo de esa última salida, sin duda, ha sido muy esforzada. Pero yo creo que en esto habla de gestos y de signos, ¿no? Algunos de ellos más evidentes, ad intra de la iglesia, otros hacia afuera, tal vez menos evidentes, pero esto de, yo tampoco no me empiecen a pedir mucho de ceremonial, porque no sé, pero cuando el Papa, digamos, cuando es elegido, esto que pasa en minutos, fumata blanca, y después se abre el balcón ahí al frente del Vaticano, de San Pedro, y la gente esperando que digan el nombre, el Papa aparece vestido de Papa. Bueno, estos zapatos rojos que se usaban habitualmente como parte de una historia, yo creo que la iglesia tiene una rica tradición, pero bueno, él apareció con sus zapatos medio rotos y punto, ¿no? A ver, uno lo ve así, no dice nada. Para nosotros, ver una persona en zapatillo, en chinela, no dice mucho. Y simbólicamente. Pero en el ámbito europeo, el ámbito de la iglesia, el ámbito del Vaticano, claro, eso era en impactos. Esos impactos creo que solo iban como decantando estos cambios que se fueron haciendo. Y cambios que a lo mejor nosotros tampoco percibimos, porque los cambios hacia adentro en el Vaticano han sido muy grandes, con toda una estructura que es muy rígida. Yo creo que ahí ha habido muchos cambios. Por ejemplo, el de los ritos de la sepultura, o sea, generó un cambio terrible.
que a lo mejor desde fuera es una sepultura más, una sepultura menos, pero no, le ha quitado la pompa, le ha quitado a veces esa solemnidad que lo hacía distinto. Inclusive su monja amiga saltándose el protocolo para ir a verlo en... Sí, el bueno, cajón. yo creo que ahí todavía estaban las órdenes de él, aún cuando él estaba muerto. Claro. ¿No? Es decir, ¿quién se iba a atrever a sacar a esa religiosa? Claro. Es decir, ¿sí? Pues estaba Francisco muerto, pero estaba Francisco todavía diciéndoles algo, ¿no? Sí. Y habrá puesto incómodos muchos, ¿no? Dentro del Vaticano. Ya desde... Bueno, desde el arranque. Desde el arranque, o sea, desde el Porque no hay que primer día, olvidarse que también... creo que hay varios que habrán tragado saliva porque... Yo creo que sí, no estuve, pero creo que sí. Y además su manejo es político también, él es un representante político Sí, el de presidente Roma, del del Vaticano, presidente del del Vaticano. No es contradictorio muchas veces esta lejanía, no hablemos de Francisco, sí hablemos por ahí de las altas autoridades eclesiásticas, de esa lejanía que han tenido, que tienen, esa parte intocable que tienen con los pueblos, con la gente, rodeados de oro, rodeados de pompas, rodeados de murallas. Yo creo que algunas cuestiones son culturales históricas. Digo, va a ser muy difícil de cambiar. esa historia. ¿Sí? Lo de rodeado de oro, qué sé yo, en el Vaticano la verdad que no vi mucho oro. Sí, uno ve la pompa porque es maravilloso, todo eso es cierto. Claro. Pero que también habla de una historia muy antigua. Es decir, por ahí juzgar la historia presente, la historia pasada, perdón, con los criterios de hoy, no hay duda que chocamos. Francisco me parece que lo que logra es desacartonar todo eso. Ayornarlo un poco a los tiempos modernos. Desacartonar. Esto que, por ejemplo, venía en el Papa Móvil y veía una situación que le llamaba la atención, que lo hacía parar al Papa Móvil, se bajaba. A ver, pero esto cualquier jefe de Estado, nosotros pensemos en nuestro presidente o vayamos al primer mundo y decir, bueno, lo veamos a Trump. A ningún presidente se le ocurriría que lo dejen en la multitud de miles de personas que le den un mate y el tipo lo toma. Claro. Es decir, por seguridad, por todo, no entra. Sin embargo, Francisco iba, le daban un mate y lo tomaba, digamos, no tenía mayor problema de decir lo tomo. Tener un bebé en brazos, saludar a un enfermo, ¿no? Yo creo que eso tal vez impactó mundial a todo el mundo y a nosotros nos impactó, pero no nos llamó la atención estrictamente. Por eso también fue por ahí controvertido. ¿Fue más impacto para el mundo, Francisco, que para lo que ocurrió a nosotros aquí en el país? Seguro. Porque acá lo veían en el subte yendo y viniendo, y era un cardenal. Lo veían entrar a la villa y estar con la gente. Lo veían en la calle, es decir, uno más. Esto en el mundo hay culturas que no es así, ¿no? Es decir, donde todavía son más estrictos, más... Y esto que decís vos, Joaquín, también a ver, por ahí es difícil de explicarlo, pero esto de que el cura está demasiado separado de la gente, ya es una imagen que sí que no va más. Porque si yo me separo mucho de la gente, a mí me van a exigir demasiado y yo voy a dar lo que pueda, pero voy a tener luz y sombra como cualquiera de nosotros. Es decir, me van a ver enojado, me van a ver chinchudo, me van a ver contento. ¿Por qué? Porque somos, estamos acá normales. Eso Francisco creo que lo mostró. Insisto, cuando digo luz y sombra, con virtudes y defectos. No sé si recordarán aquella mujer, me parece que era chino, japonesa, que le quiso besar el anillo y se enoja, ¿no? Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de saludarlo. Y en la previa, yo como tal fui... Ya como papa. Sí, yo fui en el 2019 con Monseñor Buenanueva, nuestro obispo. Iban a la visita ad limina que se hace cada 5 años al Papa, donde se informa la vida pastoral de un país. Y bueno, el día de la visita con el Papa, está dentro del protocolo, puede entrar el obispo con lo que sería un secretario. Y ahí estaba enganchado la sotana el obispo. Y cuando estábamos esperando a que podamos pasar a la biblioteca donde se recibe, me acuerdo que sale un curita que es de San Isidro San Justo, Buenos Aires, que es su secretario,
Y bueno, ahí nos dijeron dejar los teléfonos, qué sé yo cuánto, y dijo, a su santidad no le agrada que le besen el anillo. Entonces te quita, porque vos decís, ¿y qué le digo? ¿Y cómo lo saludo? ¿Y cómo? Es decir, uno sabe, uno como cura, los más viejos sabemos que al obispo siempre se lo saludó besándole el anillo. Que hace rato que ya no se besa, pero el Papa sí, es decir, claro, es la máxima autoridad. Y entra uno así, un pirincho, y vos decís, che, ¿qué hago ahora? Entonces te desacartonaba. Entonces el secretario dijo, miren, al Papa no le gusta esto, esto y esto. Listo, ya está. ¿Qué otra no le gustaba? No, fue eso, darle la mano, por ejemplo, el saludarlo con libertad dando la mano. De pronto yo percibía cuando estábamos ahí, porque entraban todos los obispos y entraban los curas, y el obispo iba a saludar, es decir, curas entramos 6 o 7, porque no todos estaban con alguien, y él iba saludando. No hay duda que a los obispos de Argentina, a los que tenía más conocimiento, claro, y todo, era otro tipo de saludo, pero si no era un saludo normal. Yo creo que lo que no le gustaba era esto de estar acartonado. Claro. ¿No? ¿Fue la única vez que pudo ver el Papa o lo vio alguna vez más? No, como Papa, sí. Lo vi, pero muy de lejos, previamente, en el 2017, pero en las audiencias esta o el Ángel, claro, de los domingos, uno ve una figurita chiquita. Ahí, bueno, fue todo. ¿Pudo hablar con Francisco ahí cuando tuvo la reunión a sola o fue el saludo y cómo le va? Yo le llevaba un obsequio, yo estaba de cura todavía en Arroyito, y bueno, se enteró la gente de la fábrica de caramelo, entonces me dieron una lata con productos de exportación y qué sé yo. Entonces el obispo me presenta y dice, le hemos traído, había una cruz para bendecir, y dice, bueno, y Gabriel trae algún producto de la diócesis, ¿viste? Entonces yo le doy la lata, se la da al secretario y me dice, ¿no me trajiste bañacauda? Claro, porque de la zona. Es de la zona, es piamontesa, hay familiares en Alicia. Entonces le digo, la aduana no me iba a dejar. Mucho bajo, no me iba a dejar, pero estas cosas que te desacomodan, porque sí, vos decís, es el Papa. Y bueno, yo creo que estos gestos, más allá que con los argentinos se sentía entre casa, creo que lo hacía con todo, ¿no? Y lograba generar esta ruptura. A ver, ¿cuántas veces han ido personajes a saludarlo que no cumplían con lo que el protocolo dice, por ejemplo, en la mujer, el color de la ropa? Claro. Que hoy, no sé a ustedes qué les dice, pero hoy no me dice nada verde, amarillo o azul. Claro. Es decir, me he visto y voy, no lo. Bueno, está bien a nivel internacional, los protocolos y demás, pero que creo que también, digo, está bien, nosotros acá estamos entre casa y mortero, pero uno ve en programas de televisión en Buenos Aires y tampoco ya esto me parece a mí, ¿no? También sí, es como que, claro, yo creo que lo normal es lo mejor. Termino esto con la pregunta de Joaquín. Yo creo que en cada lugar está lo propio en esto de poder ser un poco más cercanos a la gente. El latino es más cercano, el argentino no se nos ocurriría tener ahí esto, que no me lo escuche el próximo Papa, pero una Biblia, ¿no? Decir, no, es el asado el que nos reúne, un naipe de truco. Entonces creo que a nosotros no nos cuesta tanto. Hay países, Europa, donde la cultura naturalmente mantiene distancia, pero yo creo que poco a poco eso, y lo de Francisco ha ido como zarandeándose un poco, ¿no? A ver, en términos cuantitativos, ha ayudado mucho el Papa para que se acerque más gente a la iglesia. Hablo de cantidad, no de calidad, sí, de gente. Pero hay más fieles, hay una, no digo una estadística, pero hay una realidad, sí que se va evaluando. Hay estadística, y en el último tiempo ha crecido el número de católicos. ¿Sí? En esta Pascua en Francia se bautizaron 16.300 adultos. ¿Sí? Cuando un adulto se bautiza, hace el bautismo, la comunión, la confirmación, que ha sido, yo cuando leía la noticia, es de alto impacto, en una realidad donde también la Iglesia Católica ya no es lo mismo que hace 100 años atrás, y lo vemos también en lo que hace, por ejemplo, la participación de la misa. Es decir, si las iglesias son tan grandes, la nuestra acá, puntualmente San Bartolomé,
enorme como es porque el padre Utrera cuando lo hizo dijo, che, tenemos que entrar a todos, y somos cada vez menos, en eso se nota. Yo creo que Francisco acercó a mucha gente, de hecho es así, y creo que de una manera distinta, ¿sí? Es decir, hasta a lo mejor hace 10, 15 años, 20 años, ¿cómo medíamos el éxito? Que gracias a Dios eso ya se sacó de foco de la iglesia. Si juntábamos mucha gente, ¿sí? Entonces, si alguien predicaba y juntaba mucha gente, era un gran cura. No iba nadie, no era buen cura. Hoy ya no medimos los números, pero no se miden los números en muchas otras cosas. Y sí, yo digo, hay mucha gente que necesita de Dios y que creo que a partir de Francisco ha visto como una opción acercarse a la vida de la Iglesia Católica. Debe ser una pregunta que probablemente me diga, flaco, ¿cómo me vas a preguntar semejante barbaridad? Él es tranquilo que no contesto. ¿Cómo se lleva la iglesia con las otras parroquias, no son nuevas religiones, pero los nuevos grupos evangelistas, mormones y otras tantas, porque en Morteros debe haber una cantidad enorme en este momento? ¿Qué diferencias hay entre cada una, no puntual entre cada una de ellas, pero en líneas generales, qué tiene de distinto la iglesia que usted preside aquí en Morteros con la de los otros otros grupos? Sí. ¿Dónde están esos detalles? Yo no me animo a marcar las diferencias. ¿Sabes por qué, Joaquín? Porque las hay, ¿sí? Pero no podemos quedarnos en la diferencia. A veces hay que marcar qué es lo que nos une. Y nos une a todas, la fe en el único Dios. Eso, a lo mejor decirlo yo como respuesta acá puede, y bueno, sí, Gabriel, es así. Claro, pero no en todas partes, en el mundo, en comunidades, se puede generar la visión de el único Dios. Claro. Y una buena parte en Cristo, Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Después tenemos que empezar en disquisiciones, y hay algunos grupos que no creen en la divinidad de Cristo y demás, que me parece que eso puede herirnos en la susceptibilidad. Por eso por allí es bueno decir, ¿qué nos une? La fe en el único Dios, la fe en Jesucristo, nos une el texto de la palabra de Dios, y en esto, ¿en qué nos ayuda a construir? Que yo estrictamente, esto nunca lo dije así tan abierto, pero digo, si el cura a veces no llega a atender a toda su gente, cuando digo su gente, en la comunidad, en la Grey Católica, imagínense si seríamos los únicos, no llegaríamos. Entonces yo creo que la contención que el resto de las experiencias de vida religiosa, cristiana o cristiana, nos dan, es esta contención. Y yo creo que en esto sí es propio de la teología de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, es decir, el que busca la verdad con honestidad, lo encuentra Dios, lo sigue en cualquier lugar y encuentra la salvación. Entonces, yo apunto sobre todo a eso. Me parece que marcarla, es decir, tal vez uno lo tiene claro, los ribetes, pero me parece que hay que buscar lo que nos une. Entonces, de pronto, por ejemplo, me ha tocado compartir alguna charla sobre temas que son comunes, por ejemplo, prevención de adicciones. No es un tema religioso, es un tema profundamente humano. Entonces esos temas nos unen. Podemos tener distintas maneras de encarar, de ver, pero nos unen. Yo creo que es un signo de nuestro tiempo la cantidad de expresiones, aún de nuevos movimientos religiosos. ¿Y esto se ha dado en otras partes? ¿En otras partes del mundo también esta discusión? Sí. Pero muy fuerte, sobre todo Latinoamérica. Brasil, Brasil también. Con experiencias pentecostales muy fuertes. Cuando hacemos pentecostales en lo que es el Espíritu Santo, ¿no? A tal punto que hay una movida, un movimiento, una espiritualidad en la Iglesia Católica, que es el grupo de la Renovación Carismática Católica, que en la parroquia ha estado, queremos ver si volvemos a retomar algo, que es una experiencia de oración, y donde algunos dicen, pero son igual que, no, es rezar con el cuerpo, con el canto, es decir, creo que en eso sí nos falta mucho, como iglesia. Creo que es lo que Francisco ha comenzado a hacer. Algunos
críticos de la situación dicen el motor que ha puesto Francisco en movimiento es difícil de frenarlo, que es esta apertura, ¿sí? Donde nos podamos sentar a la mesa, donde podamos charlar y donde en la iglesia todos tengan su lugar, que no quita que uno pueda decir eso en el Evangelio no está contemplado, vamos a ver cómo caminamos hacia aquí o hacia allá, pero creo que lo vivimos en todas partes, es decir, en todos los ámbitos, también lo ves en el periodismo, que hay formas distintas de pensar. El tema es que yo me tengo que sentar a hablar de lo que me une, y bueno, si uno podría decir, yo con tal periodista no hago una nota nunca, claro, es decir, pero bueno, es una realidad que tampoco hace bien, porque cuando yo tengo la posibilidad de hablar con todos, también tengo la posibilidad de manifestar mi pensamiento. Dentro de lo que no fue, y por lo cual se lo critica mucho a Francisco, es la no visita a la Argentina. ¿Tiene algún pensamiento propio sobre qué? ¿Conoce algo más que el resto no sepa del por qué Francisco no vino a la Argentina? Y sobre todo con la gran crítica fue cuando estuvo en Chile, que estuvo al lado y ni siquiera desde el avión saludó, ¿no? Es complicado. Si fuera el director de cámara diría, Augusto, vamos a un corte. ¿Ya está enlazado? Yo creo que, a ver, él cuando le han preguntado, él dijo, estuve 76 años en la Argentina, bicho para responder. Yo lo que me fui enterando, distinto de lo que saben ustedes, no sé nada, eso seguro, sabemos lo que sabemos todos. La diplomacia vaticana es la más antigua del mundo, ¿no? O sea, es la diplomacia. Por eso la diplomacia vaticana en los países es la diplomacia decana, es la más antigua. El nuncio en la Argentina es el embajador más antiguo y es el que lleva la voz cantante entre pares. Yo creo que, primero esto, de todos los papas, solamente 4 fueron a su tierra natal, lo cual es un buen indicador. Los argentinos así somos complicados, es decir, yo creo que la cuestión del peso de la política tiene que haberlo frenado. Por allí en charlas de café uno dice, a lo mejor debería haber venido enseguida, hoy lo charlábamos con alguien, decía, y a lo mejor a los 2 meses de haber sido elegido papa decir, che, me voy a ir a la Argentina a buscarme los zapatos que dejé en la mesa de luz, 3 libros y una camiseta, y venía enseguida. Vieron que después que pasó la efervescencia, porque cuando lo nombran a Francisco Papa, también se vivió acá. Sí, fue un momento. Muchas cosas encontradas. Políticamente fue un hormiguero. Permanentemente fue. Pero la euforia de la gente común tapaba todo. Lo otro. Y que ha quedado claro con la muerte. No obstante, yo lo he dicho el fin de semana también, ¿no? Qué difícil es interpretar, que sobre todo entre los argentinos, ¿no? y en los medios nacionales, sobre todo, que son los que nos van marcando la opinión. No todos los medios te dejan un micrófono para decir lo que vos quieras como yo, es decir, no todos los medios, es decir, los medios manejan a veces otras cosas. Entonces, en 10 días de la muerte de Francisco, todos queremos a Francisco y todos queremos que el Papa que venga sea igual a Francisco. Es más, 10 días yo estoy pidiendo que salga Cordobés. Y sí, estaría bueno. Estaría bueno. Hoy escuchaba, Elizabeth Piqué del diario La Nación hizo una columna, escuchaba a alguien otro tímidamente que lo ha dicho, dicen que ha causado un gran impacto la ponencia en el precónclave cuando el cardenal Rossi Cordobés le ha causado. De todos modos, ya los argentinos la mona cantando el Ave María sería too much. Y yo creo que sí, lo escuché con el himno nacional argentino, me quedé impactado. Nos vamos del tema, pero sí, inauguraban ahí en la cancha. Vamos a quedar mal con toda la iglesia católica. No, bueno. Que son un montón. Sí, es. Bueno. Mirá, yo creo que es todo un fenómeno. A veces no hay duda que los argentinos nos creemos el centro del universo, pero es un fenómeno. Estaba leyendo, no he visto nada, pero estaba leyendo que esta famosa serie Hora del Eternauta hace que en Japón quieran aprender a jugar al truco. Y vos decís, hay otras series en el mundo, y sin embargo el argentino tiene la creatividad. Yo creo que Francisco no vino no más que por eso.
creo que incluso no vino por sus propios errores también. Posiblemente. Si bien, a ver, es una lástima que no se lo haya podido preguntar concretamente, pero su meter el cuchillo en la política tantas veces y con temas tan particulares, me parece que ahí es donde él mismo abre la grieta. O sea, me parece que una persona que tenía que cerrar cualquier grieta existente, la cerró, pero solamente para volver a abrirla. Y me parece que creo que también fue, a ver, vos lo dijiste, Gabriel, está al mismo nivel, se bajó del pedestal como humano y se puede equivocar. Lo que pasa es que también los argentinos no permitimos que nadie se equivoque. Si ¿no? me permito, sí corrijo, se equivoca, no que se puede equivocar. Necesariamente se equivoca. Claro, porque uno por ahí, nosotros también tenemos la comparativa, si fue mejor Maradona, Messi, o todas esas cosas. Por lo que pasó en el 78, cuando casi entramos en guerra con Chile, y fue Juan Pablo II el que la frenó. También tenemos la cuestión de comparar, uno intervino, y hablando de esto de zanjar las grietas que nos dividen, y que yo creo que cada día estamos peor, y no sé en qué va a terminar, porque también hay una cuestión muy de fanatismo y casi religiosidad en ese tema. Me parece que Francisco en eso erró, porque se perdió la oportunidad de... Yo lo que diría es mi pensamiento, ¿no? No, pero yo, y a ver, tal vez en una mesa de café habría, sin la cámara que nos mire, digo, no. Bueno, porque hay cosas que si yo como cura, pero cualquier fiel católico, tenemos obligación de obedecer o de creer en aquello que el Papa Francisco, Benedicto, el que sea, dice en lo que hace al dogma y a la moral. Las opiniones, los gestos, yo no tengo obligación de estar de acuerdo, ¿sí? Puedo disentir si saluda uno o no saluda uno. Yo sí, y esto me reservo hasta ahí nada más, pero digo, yo sí, en esto lo he escuchado fuerte de gente que ha estado cerca, ha cuidado mucho a la Argentina. Y tal vez en el tiempo lo podamos ver. No ha venido, pero la ha cuidado. Tal vez de estallidos, la ha cuidado. A veces... No sé de qué manera. No me imagino de qué. O sea, me da la sensación que a veces ha colaborado a descuidar. No, sí, puede ser. Por eso digo, yo creo que el tiempo nos ayudará a ver. El tiempo nos ayudará a ver. Ahora, que a ojos vistos hubo gestos que uno dice, era necesario. ¿Qué necesidad? Bueno, claro. Los hubo. Y tenían la libertad de hacerlo. Y si se quiere, y esto se ha usado un montón de veces el argumento porque no es un cuento, es real. Si a Jesús lo han criticado permanentemente en la Biblia, en el Evangelio, en su vida, es que se juntaba con los pecadores. Fuerte lo criticaron, muy fuerte. De hecho, con palabras muy duras. Por eso cuando, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas aparecen las parábolas de la misericordia, el de la oveja que se pierde, de 100 una se pierde, la va a buscar, viene, hace fiesta porque la encontró, o la del hijo pródigo, la moneda que se pierde, saca todo afuera, encuentra la moneda y hay fiesta. Jesús habla así de la misericordia de Dios, porque el Evangelio siempre, en los dos primeros renglones dice, los escribas y los fariseos, los doctos de aquel momento del pueblo de Israel, los juzgaban porque se juntaba con los pecadores. Convengamos que eso es bíblico, ¿sí? Aquella mujer ya cercanos a la muerte de Jesús, que entra a la casa, donde estaban comiendo, y rompe un perfume, se lo tira en los pies y lo seca con sus cabellos, y la critican, hasta Judas dice, hubiéramos vendido esto y se lo dábamos a los pobres, qué sé yo. Y Jesús, a quien se le perdonó mucho, ama mucho. O sea, Jesús estuvo siempre rodeado de pecadores. Y bueno, dos ejemplos más grandes, María Magdalena y los dos que lo acompañaron en la cruz. Y vos fíjate que de los dos que lo acompañaron, uno se burla y dice, si sos Dios, bajate y salvanos, y el otro lo reta.
Y le dice, pará, nosotros estamos en la cruz porque hicimos macana, pero este no hizo nada. Y le dice a Jesús, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el robo del siglo de ese hombre ha sido en el último momento de su vida, porque le robó el cielo a Jesús. Claro. Y por eso hoy se lo conoce también como San Dimas, ¿no? Es decir, eso es una realidad. Insisto, yo casi como que no me metería mucho yo como cura en eso, porque es una realidad. Guardando todo las distancias, uno a veces lo experimenta en la vida propia, así, ¿viste? Porque decir, che, te vi en tal lado, ¿eras vos? Y sí, era yo. Es decir, ¿por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo estar? Sí, pero sí. Pero en eso Jesús no ha tenido distintos. Insisto, para la piel herida que tenemos los argentinos, hay cosas que a lo mejor se podrían haber hecho distinto. Bueno, ¿comemos? Bueno, Comemos. Mientras Pablito Claro va que trayendo, sí. Vamos a salir. ¿Y dónde estuvo el asador? Porque estuvo acá en la mesa el siempre. maestro hace todo, el mismo te hace todo. Yo hago todo. Ya Bueno, está todo listo. primero para el invitado, padre, supuesto. morcillita, chorizo, costillita. Y estoy dejando el costillero de cerdo para un segundo. ¿Se puede elegir? Lo que usted quiera. Siempre. Usted elija. Muchas gracias. Qué nivel. Muy bien. Arrancamos con esto. Ahí está, con esto ya estamos. Qué nivel. Bueno, buen provecho. Bueno, Igualmente, para ustedes, yo voy a hacer una cosa para Sí, que después sí. no nos critiquen. Ustedes quédense quietitos y yo voy a bendecir los alimentos. perfecto. Me parece muy bien. Porque entonces después no nos van a decir que a Augusto le va a caer mal la morcilla porque no hizo la bendición. Le damos gracias a Dios por el regalo de compartir la mesa y compartirlo con gente que nos estará acompañando en este momento. Que bendiga los alimentos y a quien los preparó, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, padre, gracias a usted. Che, esto se ataca. Yo no, Ahora sé, se ataca. yo no sé comer en cama. No, usted No, coma no, tranquilo. Total. Sí, usted entre nomás. Y yo puedo así como dejar entrever un chascarrillo, porque carnicería Blengino, ¿no? Sí, no, por una vez me ha invitado a comer a su casa, pero todavía no fui. No fue. En una de esas horas, cuando escuche, podemos, Lo invita. podemos Pone fecha. yo los puedo llegar a invitar, Claro. no hay problema. Muy bien. García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, me ha gustado, yo lo he estado usando en algún momento, no usa más la palabra grieta, y usa la palabra, ¿Ensalada? usa la palabra herida. Herida. Está bueno. Está bueno porque herida todavía es más fácil de arreglarla, digamos, es decir, sanar la herida es como que uno tiene más elementos que la grieta a veces, pero yo creo que es una cuestión que también está en el mundo, ¿no? Es decir, Papa Juan Pablo II en algún momento hablaba de las categorías de izquierda y derecha ya no iban, es decir, en la vida de la iglesia, ¿no? Es decir, pensamos distinto, vemos distinto, pero la vida continúa, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso tenemos que darnos tiempo. Yo sé que en algún momento entenderemos algunas cosas. Ojalá. Creo, pero bueno, ya no lo tendremos, eso seguro. ¿Cómo hago para explicarle, doctor, si son Bueno, recién estuvimos viendo tan cuáles son los pequeños? comercios que ya se sumaron a esta linda iniciativa que termina siendo una excusa para comer un asado. No existe un programa de televisión más oportuno y más interesante que uno que te invita a comer un asado. Exactamente. Muy buena la carne, Pablito. Muy buena la carne de Blengino que estuvimos compartiendo acá con el padre, así que bueno, la salutación, también las felicidades para ellos y quedan ya también avisados para otra próxima entrega. Muy bien. Que hoy se la jugó fuerte, no sé si decirlo o no, No, decilo. porque hoy cuando lo llamamos a Sergio me dice, llévense un lechón entero.
Y le digo, Sergio, No está no complicado. matá porque no dan los tiempos, no dan el horario, pues hay que hacerlo, va 2 horitas hasta que no llego, pues estoy muy limitado con el tiempo. Asadito como Bueno, uno queda más. para la próxima. Pero bueno, quedamos para una próxima con más tiempo, con más organización, que el lechoncito. Y Y más gente, ya más que gente, y el padre obviamente también Vendré a ver. vendrá a ver, a bendecir Y bueno. el hocico del chacho. ¿Cómo la está pasando, padre? ¿Bien? Muy bien. Pero Bueno. muy bien. Fuera de cámara también charlamos. Charlamos. Diríamos que fuera de cámara hablamos de más, o habló el cura de más, pero bueno, hemos Entre charlado. todos. Contento. Bueno, decía. Lo que estábamos ahí fuera de cámara para que quedaron un par de preguntas ahí para que hacerlas vos, porque yo después me quiero meter un poco más en lo íntimo del padre, de dónde viene, cómo fue, cómo empezó y demás. Voy a empezar a comer, dijo, voy a empezar a comer. Padre, se hablaba, bueno, de hecho, que teníamos un papa jesuita. ¿Cuál es la diferencia con los salesianos, los jesuitas? ¿En qué momento el padre, el sacerdote, se tiene que inclinar por que es una forma de pensar, una forma de ser, una forma de estar cerca de la gente? ¿Cuál es la diferencia? Es una vocación. La Ajá. vocación es llamado, ¿sí? Dios llama a la vida matrimonial, puede llamar a la vida célibe, el soltero, o puede llamar a la vida sacerdotal o la vida religiosa. ¿Cuál es la diferencia? El religioso o la religiosa, ¿sí? Aquí ambos sexos, lo que nosotros conocemos las hermanas o las monjas, o los religiosos, la rama de los varones, que hacen 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y no necesariamente son curas. Con el paso del tiempo han ido ordenándose, pero hay religiosos que hacen los 3 votos y no son sacerdotes. Cuando uno empieza a hacer el discernimiento y dice, bueno, yo siento que Dios me llama, tengo vocación a la vida sacerdotal o a la vida religiosa, tengo que discernir también puntualmente a qué me llama, que es en función de lo que Dios me regaló como don. Entonces, a mí me llama porque me gusta, porque me siento atraído a la educación. Y una de las congregaciones religiosas dedicadas a la educación de los jóvenes y de los niños son los salesianos. Porque San Juan Bosco, el fundador, comienza por ahí, atendiendo o acompañando el proceso formativo de los niños jóvenes. Por eso en nuestra zona también es tan conocida y famosa la escuela de Viñón. Los padres mercedarios o las religiosas mercedarias, en el proceso de la liberación, ellos nacen con San Pedro Nolasco, en la época de los moros que tenían prisioneros a los cristianos. Esa comunidad religiosa lo que hacía era el intercambio, un religioso por un padre de familia, una madre de familia, para que vuelva a su casa. Y después fueron mutando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, en su momento la educación, hoy están trabajando mucho en todo el tema de adicciones. Los jesuitas, por San Ignacio de Loyola, se han destacado por la espiritualidad, los ejercicios espirituales, y por la formación, es decir, la formación intelectual. Y el pensamiento siempre ha sido un pensamiento de avanzada, porque dedican su vida a estudiar. Es decir, igual esto lo puede hacer cualquiera, pero yo estudié en un seminario acá en Rosario, y ellos no, capaz que la parte de Biblia se instalan 2 o 3 años en Tierra Santa para estar en la tierra de Jesús. Por eso los jesuitas, dentro de todo el espectro, siempre han sido los más famosos en cuanto al desarrollo de la teología. Y por eso fueron perseguidos también. Eso les costó la persecución en un momento de la historia, por la propia iglesia, por los reyes. Claro. Bueno, acá una película fenomenal que es La Misión, con Jeremy Irons y demás, que es fabuloso, ¿no? Y ahí se muestra ese proceso. Y fueron siempre muy astutos, ¿no? Por la capacidad de discernir también. Por eso, cuando volvemos a Francisco como jesuita o buen jesuita, esto que decíamos en el bloque anterior, los signos y los gestos los saben manejar. En el momento oportuno saben el uso de ese gesto, ese signo que es profético, que es decidor de lo que Dios tiene para decir.
antiguamente al superior general de los jesuitas, justamente por este proceso intelectual y demás, se lo solía llamar, entre comillas, no era sino una manera de decir, el Papa Negro, porque después estaba el Papa Blanco, el que estaba en Roma. Por eso cuando lo eligen a Francisco, algunas personas decir el Papa Negro, porque venía de los jesuitas. O sea, no es literal. No es literal. No es un papa de piel negra, como ahora todos están hablando, que puede ser. Es un error ese, pero bueno, en parte. O sea que el Francisco podría haber sido o habría sido de acuerdo a esta claro, claro. leyenda, llamémosle o forma de decir, claro. El Papa de hecho, Negro. fue el primer jesuita que es elegido papa, claro. Y en la historia tiene un peso enorme. Nosotros, yo digo esto, yo lo digo porque lo escuché. Quien está en el tema y lo conoce, evidentemente tiene mucha visión, mucho más crítica y puede hacer otra mirada, pero ha sido de allí la importancia del Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo ve esto que ahora hasta se apuesta para ver quién va a ser Papa? Nefasto. Porque está hasta en las principales casas de apuestas, está si va a ser rubio, moreno, el filipino, el congoleño. Sale en la primera fumata, sí, la segunda. segunda. Nefasto. El juego en sí. Y a su vez creer que esto puede tomarse como juego. Pero bueno, lo digo yo como cura, es decir, cada uno hace con su vida lo que libremente puede, en la medida en que la ejerza bien la libertad, pero sí es llegar a unos niveles de timba. Sí, bueno, estamos atravesando un momento delicado con el tema del juego online y también esto suma. Menores, mayores, claro. Por eso, a ver, uno tampoco se tiene que sentir perseguido, pero detrás de todas estas cosas y de estos lobbies que aparecen, hay mucha plata de por medio. Hay mucha plata de por medio. Uno no tengo ni idea cómo se juega, pero digo, hay mucha plata de por medio. Entonces hay gente que también hace ruido con lo del Papa porque económicamente le conviene. Y el juego, hoy el juego online, está moviendo. De hecho, mueve a los mejores equipos de la Argentina, los mueve el juego online. Padre, usted es de Freire. Freire. ¿Nacido en Freire? Nacido en Freire, criado en Freire. ¿Hasta qué edad y cuándo tuvo ese llamado? ¿Cuándo tomó la decisión de ordenarse para sacerdote? Yo, un viernes de un sábado de marzo, el lunes comenzaban las clases, yo marco siempre esto porque para mí ha sido muy significativo todavía hoy, tenía 14 años, rezando un Padre Nuestro, tampoco no estaba, no te iba a dormir, entre una cruz que estaba en mi habitación ahí en Freire, hoy gracias a Dios la conservo, una cruz de estas comunes y silvestres, ¿no? Es decir, madera y plástico, sentí o confirmé que Dios me estaba llamando. Así que ese viernes, sábado a la mañana, me fui a hablar con el cura y le dije que quería ser cura. Yo quería entrar al seminario ese lunes, me sacó vendiendo almanaque, y entré al seminario para terminar el 5º año, en aquel momento había 5 años. Terminé el 5º porque dentro de lo que era la estructura de formación, yo estudié en Capitán Bermúdez, en Rosario, allá a 20 kilómetros, si vos terminabas el secundario en el seminario, te ahorrabas un año. Y si terminabas afuera, al ingresar pasabas por un curso introductorio. Así que yo hice ese año, el cura me dice, mira, andate a terminar el secundario, si después ves que no va, no habrás perdido un año. Así que yo entré al seminario a los 17, en el año 1984. ¿Y ahí cuántos años se estudia? ¿Cómo es? 8 años. 8 años. 8 años. Hoy se estira a veces un poquito más, porque en el medio suele haber algún tipo de salida, ser pastoral, práctica, entre comillas, a la vida de parroquia y se puede estirar un poco más, pero sí entre 8 y 10 años. ¿Y cómo es la vida en esos 7 años? Yo casi me olvido, no se puede olvidar eso. Un día del seminario común era 6 de la mañana, campanilla, levantábamos, 6:20 estábamos en la capilla, hasta las 7:15, desayuno y una media horita para ordenar la habitación, acomodar las cosas. A las 8:15 comenzaban las clases hasta el mediodía. Almuerzo, un ratito de siesta
Y todos los días, salvo cuando había lo que llamábamos trabajo largo, que eran 3 horas de laburo, para mantenimiento edilicio. El seminario de Rosario tiene 2 hectáreas, así que criábamos vaca, lecho, chancho, había un poco de todo, teníamos huerta. Un ratito de siesta, deporte era todos los días, el terreno era grande, así que había vóley, fútbol, básquet, frontón, mucho. Tipo 5 de la tarde, 4 y media, 4 de la tarde estábamos ya duchados, merendados y nos poníamos a estudiar hasta las 8. La misa, la cena, y después teníamos para estudiar hasta las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche se nos pedía que apaguemos la luz para al otro día a las 6 estar despiertos, más o menos. ¿Y el fin de semana era así como el ejército? ¿Podían salir o no? ¿O no quedaban ahí? Fin de semana fue variando, hoy también varía mucho, pero normalmente comenzábamos paulatinamente en los 3 primeros años. El día domingo íbamos a alguna parroquia o alguna tarea pastoral, ¿sí? Yo los 3 primeros años trabajé con un movimiento que se llamaba Fraternidad Cristiana de Enfermos y Discapacitados. Era la discapacidad física, no la mental. Y la espiritualidad del grupo era que un discapacitado visitaba a otro. La tarea nuestra era ir a buscar a alguien que a lo mejor estaba en silla de ruedas y llevarlo a visitar a otro. Una hermosísima tarea. Y después fue en parroquia, ¿sí? Yo primer año de teología, digamos, el 4º año de seminario, yo lo recuerdo, no quiero ni pensar lo que es hoy, porque me tocó en Villa La Rosa, una villa de Rosario. En aquel momento, estamos hablando 85, 86, 87, 88, el cura nos decía, el cura de ahí, que hoy es obispo en Jujuy, decía el Claudio Castricone: muchacho, por el barrio, íbamos de a 2, por el barrio con la Virgencita de Itatí acá. Que vean todos que llevan la Virgen de Itatí, porque si no, boleta. Y antes de las 5 y media de la tarde ustedes tienen que salir del barrio. Era la consigna. Si nos demorábamos en una casa un poco más, no, quédense a dormir acá, se van mañana a la mañana. Del barrio, no quiero ni pensar lo que es hoy con ahora toda la será realidad 3 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde. Y en la teología, ya los últimos 4 años ya íbamos el sábado a la tarde hasta el domingo a la tarde. En la primera etapa, cada 15 días los domingos, los que estaban cerca iban a visitar su familia desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y nosotros que estábamos lejos nos quedábamos. Y una vez al mes o cada 40 días había lo que llamábamos una salida larga, desde el viernes al mediodía hasta el domingo, que ahí veníamos a visitar a nuestra familia. ¿Tuvo dudas en algún momento? Yo, gracias a Dios, no. Yo, si me dan 2 minutos, cuento, siempre lo digo, porque para mí ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Yo me ordeno de cura el 10 de mayo de 1992. El 8 de mayo de 1992, a la noche, yo todavía estaba en Freire, al otro día me iba a la Catedral de San Francisco ya para prepararme para la ordenación. Mi papá me dice: vení que quiero hablar con vos, a la noche. Y me lleva a mi habitación. La primera vez que mi papá me dice: vení que quiero hablar con vos, yo dije: estoy al horno. ¿Qué hice? Estoy al horno. Y entonces nos sentamos en mi cama y me dice: bueno, te voy a contar una historia. Yo tengo una hermana, mi hermana tiene 14 años más que yo, tengo 6 sobrinos y tengo ya 3 sobrinos y 6 sobrinos nietos. Entonces me dice: mira, cuando mami queda embarazada, estamos hablando, yo tengo 58 años, no había forma de nada, de estudiar clínicamente. No se sabía por la edad que ya tenía mi mamá qué podía ser, un embarazo u otro problema. Dice, el médico dijo: esperamos 3 meses a ver qué pasa. Tercer mes, cuando confirman el embarazo, un médico de San Francisco, todo esto me entero cuando tenía 25 años, ¿no? Entonces me dice mi papá: cuando el médico nos dijo que era un embarazo de riesgo, yo le dije a Dios y a la Virgen que si era un varón, lo ofrecía si quería ser sacerdote. Y desde ese día hasta hoy he rezado el rosario todos los días por esta intención.
y nunca te dije nada porque no quería condicionar tu decisión. Para mí fue, como lo sigue siendo cuando lo cuento, fuertísimo. Y digo, yo sé que mi vocación está profundamente arraigada, una fe que en familia se vivía. Esta oración de mi viejo siguió rezándose todos los días. Hoy ya está con Dios, falleció en el 18, pero sé que siguen cuidándome, digamos. La fortaleza es Dios, pero sé que Él me sigue cuidando como en aquel momento. Ahora, solamente un papá puede hacer eso, ¿no? Es decir, 25 años rezando todos los días rosario sin haberme dicho nunca absolutamente nada. ¿Se acuerda de la primera misa que dio? ¿Cómo estuvo? Esa fue la más importante. Con un julepe bárbaro. Era la primera misa, es decir, a ver, en esto hacer una distinción. La primera misa yo me ordené el 10, domingo, en San Francisco. Mi primera misa fue el lunes 11, con 3 o 4 personas en Freire, mi familia. ¿Por qué? Porque normalmente así se hace. La primera misa se llama la solemne, que suele ser el fin de semana siguiente, ¿sí? Por eso mi primera misa solemne en Freire fue el 16 de mayo, con un gran miedo y todo eso, porque sí, es la primera vez que sacan el banquito. Sí. Hay una anécdota porque una vecina mía entra a la iglesia uno de esos días previos que yo estaba con mi familia celebrando la misa, y después cuando pasaron una hora, no sé, como vecinos se encuentran, la vecina dice, hoy fui a la iglesia y el Gaby estaba ensayando la misa, ¿no? Estamos celebrando, ¿no? Ensayando la misa. La primera misa fue el 16, aunque el 15, el día previo, porque me unía mucho el escultismo, celebré en la fiesta patronal, que ahora va a ser pronto en Porteña. Nos unía mucho el escultismo. Pero sí, digamos, me acuerdo perfectamente bien, porque digo, más allá de lo que significa el impacto de hacer la Eucaristía, es, digamos, uno que sabe cuál es la miseria que uno lleva y lo poco que es, y que Dios te dé este regalo de poder hacerlo, ¿no? Es decir, creo que es lo grande del ser cura, que uno, siendo tan poca cosa, pueda llenar la vida de sus fieles. Entonces, eso es muy fuerte, digamos, ¿no? Y eso se mantiene siempre, ¿no? Sí. Yo creo que no solamente se mantiene, sino que se va como agigantando. Lo cual no quiere decir esto, alguno me lo escuchó alguna vez decir, cuando alguien dice, padre, a mí me cuesta ir a misa porque no tengo ganas, el domingo quisiera dormir. Entonces yo digo, mira, si yo no fuera cura, también. Y si yo me dejara llevar por las ganas, ¿sabes las veces que se quedarían sin misa? Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde lo encontramos a Dios? Acá, ¿En la iglesia? Acá, en la amistad, En la amistad. en la comida compartida, en el buen gesto, en la hospitalidad. Todo habla de Dios. Déjenmelo decir a mí que soy el cura. Pero todo habla de Dios. Es decir, toda obra buena lo tiene a Dios adentro. Por eso a veces puede generar un poco de no sé si llamar confusión, pero el hecho de decir, yo no tengo fe. No, una cosa es, yo no soy católico práctico, pero rezo, lo tengo a Dios presente, hago el bien, soy un hombre de fe. Que no vivirás prácticamente o no vivirás en el contexto eclesial, pero si sos un buen tipo, sos un hombre de fe. Sí, hace más importante la buena acción y el buen pensamiento y no... La vida de los sacramentos y demás, la vida de los sacramentos y demás, lo que fortalece es para que uno pueda perseverar y seguir caminando. Pero no hay duda que hay que ser bueno como el que acaba de llegar. Llegó la estrella de este programa, le vamos a dar un aplauso porque ha llegado el señor. Mate querido, ¿cómo estamos? Permiso de entrar. Pase nomás. Estoy seguido, y este hombre lo he seguido. ¿Lo ves seguido? ¿Por qué será? ¿Tiene una llave? ¿Tiene una llave de acá? Tiene una copia. O sea, porque la gente no sabe, pero esto es un estudio de televisión con seguridad, policía y demás. Y el tipo entra como, no sé. Lo veo bien seguido. El domingo en misa, fui a la misa el domingo.
Fue. Te avisas que Bueno, fue. porque habló de vos recién. Claro. Pero me fui antes cuando pasaban la canastita. Muy bien. Y esta vez tenemos un tronquito helado, Bueno. una rama caída, como le dicen todos, ya previamente fraccionado para no demorarlo. Ya viene todo listo. Sí, yo se lo voy a servir. La publicidad se cobra por segundo, así que si Por querés segundo. demora tranquilo. No, no hay no, problema. Por favor. Mirá vos. Muy bien, Mate. Muy bien, Mate. Muy bien. Polo Centro siempre, Bueno. siempre presente en la Siempre vida presente, de todos. siempre ¿eh? presente. ¿Qué es esto, Mate? Tiene una base de pionono Sí. y el helado es de chocolate, el medio es de americana y arriba dulce de leche. Está decorado con un dulce de leche especial que tenemos. Dietético. Increíble. Ahí te- Esto la gente lo puede pedir directamente a domicilio, Sí, claro por que teléfono, directamente. ¿A dónde hay que pedirlo? No, al porfono. ¿Al porfono que es? 40 39 13 o 40 54 54. Yo creo que debe ser Bien. uno de los teléfonos que la gente se acuerda. No, el de casa de mi mamá no lo sé, No, pero el de el porfono sí. Sí, así. Es un gusto. Igualmente, un gusto verlo acá, no esperaba verlo. No, por favor. Como digo siempre, un lujo el invitado. Mate, querido. Eso de que a veces, como pasó acá, que usted llegó estando en Arroyito, viene a Mortero, se hace el cambio del padre Jorge también, que se va. ¿Eso cómo se decide, cómo se arma? ¿O es directamente una cuestión... ¿Son ascensos? ¿Son ¿Son ascensos o No. ¿Hay premios y castigos en eso? No. Son necesidades. Necesidades. Necesidades de- pastorales, digamos. El nombramiento hoy habitualmente es por 6 años en una parroquia. ¿Sí? El decreto son 6 años. Se puede prorrogar todas las veces que uno quiera, no hay problema. El discernimiento de lo oportuno no lo hace el obispo acompañado por sacerdotes que lo pueden asesorar o hasta los laicos que los pueden asesorar. En función de eso, y también por ahí el cura tiene la posibilidad de decirle: mire, monseñor, yo terminé una etapa acá, puedo cambiar, punto. Tal vez los dos cambios de Jorge y el mío nos costaron mucho, porque Jorge hacía del 90 que estaba vinculado a la parroquia, como cura hacía 15 y yo hacía 23 que estaba allá, entonces éramos los dos familia ya de uno de cada comunidad. Costó más, creo que costó el hecho de armar la valija. Jorge le ha costado mucho más y tenemos esto que nos pasa, que realmente ha sido todo un signo. Un día en el cielo nos vamos a enterar qué fue lo que pasó con Jorge. No hay duda que ha sido su Pascua, está en el cielo, pero bueno, la forma en que ocurrió. Pero digamos, es algo que habitualmente está. Que hay comunidades donde el cambio de cura es muy frecuente, hay comunidades y hay otras que no están acostumbradas. Yo diría que la comunidad de Mortero no estaba acostumbrada, porque estuvieron siempre con el padre Ronald, pudieron ir y venir otros curas, después viene Jorge con Ronald, entonces el cambio es sin duda más traumático. Pero no depende de nosotros si uno quiere cambiar. Pero el tema es el servicio pastoral. Está muy metido adentro esto del ascenso, pero no hay ascenso. Pero digamos, si lo hubiera, ¿cómo sería? No sé. Pero, o sea, por ejemplo, tenemos está el cura, Sí. el sacerdote y por encima, ¿qué existe? El obispo. El obispo. El obispo. Bien. El obispo. Que acá lo tenemos a Buena Nueva. Y por arriba, No hay más después del nadie. obispo. No hay nadie. Porque el cardenal es un obispo que es párroco de una parroquia de Roma, por más que después están en todo el mundo como cardenales, pero no agrega nada, ¿sí? Bien. Y el mismo Papa es el obispo de Roma. El Papa es el obispo de Roma, que preside la caridad a la Iglesia Universal, pero también él es el obispo de Roma. No hay una ordenación de Papa o una ordenación de cardenal. Sí está la ordenación diácono, presbítero, sacerdote y obispo. Y usted, padre, de decir mañana lo mandan a Ushuaia. ¿Usted puede ir, no puede ir? ¿Hay algún...? Por la norma de ser diócesis de San Francisco, lo lógico es, puede haber una necesidad en cualquier parte y le proponen al cura Chepo de ir a tal lado.
pero si no, nosotros nos movemos en lo que es la diócesis de San Francisco, que es departamento San Justo, más la punta del río Primero, que es la para Villa Fontana y La Puerta, una puntita de río Segundo, que es Santiago Temple, y otra puntita que es Luque, ahí cerquita de su pueblo natal. Comemos ahí una bañacao. Exactamente, ahí comemos la bañacao. Padre, ¿qué opinión tiene o qué le despertó a usted cuando cada tanto, y sobre todo con el Papa anterior, que hubo varios, se supieron muchas cosas no muy buenas, digamos, para la Iglesia, cuando existen casos de pedofilia o de otras cosas también que tienen que ver con las estafas económicas o la utilización de la institución eclesiástica como para ejercer el poder? ¿Qué sensación le queda a eso? Sí, es un profundísimo dolor, no hay duda, ¿sí? A ver, yo creo que en todas las instituciones humanas estas cosas existen. No deberían existir en la Iglesia, menos aún, claro, por el camino de la fe. No obstante, es la fragilidad que existe y es el pecado, y está. ¿Qué es más? Es condenable cuando es condenable lo que se hace, ¿no? Es decir, la pedofilia, una estafa. Que también Dios lo perdona, aunque después está el resarcir a la sociedad el daño que se hace. Yo creo que gracias a Dios el camino fuerte o el gran paso lo da Benedicto, ¿sí? Que manda investigar. Su renuncia hace que le entregue la carpeta con investigación a Francisco, y Francisco, que con coraje, digamos, a ver, la Iglesia es la familia de Dios, y en todas las familias tenemos situaciones complejas y no es bueno taparlas, porque cuando uno las destapa, cuando las da a la luz, esto que nos ayuda a que vayamos creciendo y madurando, ¿sí? A veces hay falencias, errores, sin ser grave, que uno tiene, y la manera de curarse es decirla. Por eso la adicción es no poder decir, ¿sí? Una adicción a la droga ilegal o la adicción al juego es no poder decirlo. Entonces esto también, una vez que se pudo decir, y bueno, y sobre todo los mecanismos que también hay para actuar rápidamente, que creo que se están ejecutando, creo. Y el desafío de que no vuelva a pasar, o no sea tan grave, o hay cosas que han sido muy graves. ¿Cree usted que por ahí el celibato ha propiciado algunas situaciones que no han sido muy agradables, que tienen que ver con la integridad sexual? Yo creo que no. No, porque la realidad de la pedofilia, o el abuso de poder, o el abuso en los bienes materiales, ocurre en todos los ámbitos. Sí. Que en un desequilibrio por no vivir lo más integral posible el celibato, sí puede ser, pero no creo que vaya por ahí el problema. Pero también convengamos que la realidad de los abusos, de las tratas y demás está en todos lados, y tal vez está demostrado que hay ámbitos que es mucho más que en la Iglesia, por ejemplo el ámbito de la familia, pero yo creo que no va estrictamente pegado al celibato. Pues una pregunta, la pregunta ignorante de la noche. Sí. ¿Por qué en algunas otras religiones sí se permite que los pastores puedan tener su familia? ¿Dónde está el punto en el que marca la diferencia entre una y otra? La Iglesia Católica también lo permite. La Iglesia Católica Apostólica Romana de rito oriental, los sacerdotes pueden ser casados, que es distinto que decir que los curas se casen. O sea, un casado puede ser llamado a ser cura. Como si en nuestro rito un casado puede ser llamado a ser diácono, que ya se ordena, es orden sagrado. El diácono puede bautizar, casar, predicar, presidir. Nosotros acá en Suardi tenemos dos, uno de aquí, Mario Gerber. No tiene que cambiar la iglesia jerárquica, tiene que cambiar la iglesia toda, de todos los bautizados. Creo que en algún momento lo vamos a ver, que los casados sean ordenados curas. Pero tiene que cambiar mucho, pero no la iglesia jerárquica. ¿Por qué? Porque puede que un varón
que ustedes lo ven en misa todos los domingos, la iglesia le diga, fórmate para ser cura. Ahora, ese varón, si está casado, lo más probable es que tenga hijos. Tiene que trabajar mínimo 8 horas. En la Argentina a veces hay que pilotear un poco más. Después tiene que atender su familia. Después tiene que la posibilidad de estar con la esposa, con los hijos y la esposa, con amigos, descansar y ser cura. Entonces tenemos que hablar ya de una cantidad muy grande de sacerdotes para atender una comunidad, porque no está full time como como el célibe. Entonces hay que cambiar la mentalidad terriblemente para decir, bueno, a lo mejor Mortero necesitaría 15 o 20 curas, pero con otra estructura de pensamiento totalmente distinto, ¿no? Es decir, nos suele ocurrir, no solamente acá, en todas partes, que mientras nosotros estamos grabando, alguien me fue a buscar a la iglesia y dice, no encuentro nunca el cura está en otro lado. Entonces, y sin embargo la exigencia es que el cura tiene que estar 24/7. Con los curas casados sería complicado, porque primero está la familia, no hay duda, y tenemos que crecer mucho. Imagínate un hijo del cura que va al boliche y se emborracha. Lo que dirían de ese cura, ¿sí? Es decir, hay muchas cuestiones que no son de la iglesia jerárquica, sino que son culturales que tenemos que cambiar. Yo creo que va a ocurrir en algún momento, ¿sí? Porque no es incompatible. Hasta el siglo IV en la iglesia no era obligatorio el celibato. Hay un concilio, se llama de Elvira, en el siglo IV, donde se hace obligatorio en función de los apóstoles y sobre todo de Jesús. Pero como tal, es decir, no te podés ordenar sin hacer el acto del celibato. Claro. Pero no es una obligación. Yo si hubiera dicho, no, yo no quiero ser célibe, no me ordeno de cura, hago otra cosa y punto. Digamos, y también es una vocación que Dios la regala. Y que salvo los que somos, que lo podemos entender, de vivenciar, los mayores problemas de crisis no pasan por el celibato, sino empiezan por la cuestión de la identidad. Cuando yo pierdo mi identidad, ahí empiezo a trastabillar. Pero ocurre en todos los ámbitos. Un deportista de élite empieza a salir todas las noches, pierde su identidad y deja de ser de élite. Padre, ¿usted se ha enamorado de alguna mujer? No. Su convicción ha sido, como recién nos contaba. Dios me cuidó. Ah, Dios me cuidó. Que te pueda gustar es otra cosa. El sacerdote sigue siendo un hombre como todo. Pero lo que es el enamorarse, que le puede pasar a cualquiera, a un casado, enamorarse de otra mujer. Y tiene que ordenar ese enamoramiento porque ya hizo una opción. Yo hasta hoy, iba por ahí donde digo que Dios me ha cuidado, y mi papá con sus oraciones no he tenido que hacer esa lucha grande que implica un enamoramiento que puede venir, ¿no? ¿Y la presencia de mujeres en la, digamos, como sacerdotes, claro, como curas, como sacerdotes? Es mucho más complicado. ¿Por? Por el fundamento bíblico. Jesús eligió varones. Y no es por machista, porque en la época de Jesús, como hoy hay países musulmanes donde la mujer tiene que caminar a 2 metros del varón para no pisar la sombra. Pero Jesús ha hecho en el Evangelio, el lugar que le da a la mujer es importantísimo. De hecho, acompañaban a las mujeres y demás. Y sin embargo eligió varones. En cuanto al sacerdote, el Papa Francisco en algún momento lo hizo, una comisión que haga un estudio de la posibilidad, y se cerró la posibilidad. Pero no por ser mujer, sino bíblicamente porque Jesús llama a 12 varones. Papa Juan Pablo II escribe una encíclica, una carta, Doctrina Dignitatis Mulieribus, donde habla de la dignidad de la mujer en la vida de la Iglesia. Yo creo que esto tal vez también lo tenemos que entender desde que cada uno tiene que ocupar su puesto, y donde lo pone tiene para desarrollar mucho. Porque hoy también es cuestionable
querer hacer que la mujer haga las actividades de los varones y los varones las de la mujer, cuando cada uno, a nosotros Dios nos ha dado una naturaleza propia. Y por eso en la vida matrimonial este complemento perfecto entre el varón y la mujer. Yo creo que el tema es que cada uno ocupe su lugar. Francisco ha hecho estragos, el Papa en el Vaticano. La vicegobernadora del Vaticano es una mujer. Eso no había pasado nunca. Creo que teníamos un videíto, un saludo para el padre. Me quedé sin batería, por eso no. Probablemente lo tenga acá. Yo si me dejan antes que se me derrita. Vamos a Sí, activar. entre nomás Dale, mientras metele nosotros que buscamos. cortamos. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Bueno, realmente todo cambio de sacerdote en una comunidad genera algún tipo de dudas, de incógnitas. ¿Cómo será el nuevo cura? ¿Será piola? ¿Le gustarán los jóvenes? ¿Le gustará charlar con la gente? Y por supuesto, vos como sacerdote también tenías tus dudas de cómo te iba a recibir la comunidad. Yo quiero agradecerte porque realmente hemos encontrado no solo un sacerdote, sino un amigo en el cual siempre encontramos tu palabra, tu presencia, una vida pastoral súper intensa, porque estás desde la catequesis hasta Cáritas, hasta Consejo Pastoral, hasta en todo. Y en lo personal quiero agradecerte porque encontré un amigo en el cual uno puede hablar, charlar, y siempre está tu palabra de aliento, tu palabra esperanzadora, tu palabra de fe. Así que muchas gracias, y realmente agradecer a Dios tu presencia en la comunidad. Y bueno, tengo que meter un bocado. Armamos una pareja de truco imbatible, sobre todo para algunos que los tenemos de hijos. Así que un abrazo grande y merecido homenaje que te hace Jorge, Pablo y Joaquín. Sí, mira, Cacho como un montonazo de gente. Yo valoro muchísimo que la comunidad de Mortero me abrió los brazos y los corazones muchísimo, estoy muy cómodo. Prueba es esto, es decir, de poder compartir una cena y compartir palabras, pero también en lo que significó abrir el corazón. Bueno, en el caso de Cacho era súper cercano a Jorge, ¿sí? Y de pronto, no solamente que el cura se iba, sino que se nos muere el cura de Mortero, y viene otro, como él lo dijo, con toda la expectativa y demás, y yo he sentido cómo me abrieron el corazón, ¿no? Y por ahí aún hoy nos reímos, porque creo que esta mañana con otro Calúa, y en algún momento me dicen Jorge, y yo digo, tranqui, porque indica que Jorge ha dejado huellas en el corazón de todos, porque fueron muchos años, ¿no? Y creo que estas cosas hacen bien, porque hablan de la capacidad que tenemos todos para abrir el corazón sin sacar a nadie afuera, sino sumando, ¿no? ¿La comunidad de Mortero se abrió rápido o tuvo algún... No tuvo problema? No. Yo, a decir verdad, no desconfiaba de la comunidad, sino desconfiaba de mí, porque tanto tiempo en una comunidad uno como que se acerencia, ¿no? Y le tenía un poquito de temor a mi aterrizaje y demás, pero me he sentido bien. Es decir, yo hoy me siento bien, estoy cómodo, estoy feliz de ser cura. Gracias por la sorpresa. Me queda ahí una chiquita porque me acabo de acordar. Todo suyo. Para preguntarle, ¿está todo bien con San Pedro? ¿Quedó todo arreglado? Porque hubo un chisporroteo por ahí con los vecinos de San Pedro y de Colonia Viñó. Las palabras del obispo en la carta pastoral, de la visita pastoral que iniciara ya el año pasado, habla de un tiempo nuevo para la comunidad de San Pedro, que deja de ser atendida por la comunidad religiosa de los salesianos, que lo propio, lo decíamos recién, es la educación, y hoy de pronto estar dependiendo de una parroquia
que está atendida por sacerdotes diocesanos. Entonces eso implica que hay cuestiones pastorales de todos los días que las tenemos que ir conociendo. Tendré que conocer San Pedro y yo a decir verdad, a ver, hoy yo estoy perdido, pero bueno, esta semana tuvimos reunión los curas de decanato en Brinkmann, que somos 4 curas, el de Brinkmann, el de Chipión y el de Freire y Porteña, y tratamos un tema aún de la cuestión económica, y hubo algo que yo medio como que no estaba de acuerdo, qué sé yo, y hay una norma diocesana, ni sabía que existía, ¿sí? Entonces yo creo que el ruido no es más que eso, es adecuarnos. Tal vez quien más tenga que adecuarse es una comunidad que tal vez no conocía del todo lo que es la vida diocesana y las normas, que no son ni mías ni del obispo, sino que son las del derecho canónico, digamos, así como está el derecho civil, comercial, penal. El del Código de Derecho Canónico regula la vida de la Iglesia, y detrás de eso hay muchas cosas en juego, que es la continuidad de una comunidad y el cuidado de una comunidad integralmente. Y nos iremos conociendo, sobre todo creo que ellos llevan la parte más dura de ir conociendo esto, que uno a veces lo da por sentado y no siempre es así. Es decir, cuando uno cambia de parroquia, un cura a otra parroquia, pueden cambiar algunas, hace 2 años de catequesis uno, que tampoco normalmente es diocesano, pero bueno, ellos estaban atendidos por la comunidad religiosa, que había algunos criterios que no los estábamos manejando y ahora los tenemos que ir manejando. Pero creo que no hay nada que en el diálogo y sobre todo el ir acompañando e ir formándonos no se pueda lograr. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, padre. Hacemos un brindis Un final brindis. para Gracias cerrar. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Me he perdido la presencia del señor Jorge. Y Jorge, pero Le haríamos una llamada, pero hoy en Marún no Sí, tiene no tiene señal, señal. así que lamentablemente no vamos a poder. Pero Bueno. que algún pejerrey equivocado en la corriente del río. que sufra. No queremos. Bueno, gracias a todos. Gracias, Hasta la Marito. semana próxima. El menú de la semana que viene no lo vamos a decir todavía. Veremos qué es lo que sale. Siempre hay una sorpresa. Siempre hay una sorpresa. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. ¿Cómo hago para explicarles que quizás no vuelva de este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante? Aún no estoy preparado, no puedo abandonar.